Comenzamos nuestro 9º episodio y tenemos por aquí un invitado que nos va a hablar de un tema que todos hemos vivido en algún momento de nuestra vida. Estamos muy felices de contar con él y bueno, te hago ahí te cedo el micrófono. Gracias, Caro. Pues nuevamente bienvenidos a nuestro 9º episodio, sí, de esta temporada. Ya estamos a punto de cerrar y pues yo siempre he creído que todo es por causalidad, ¿no? En el 2019 yo empecé a estudiar una especialidad en matemática educativa acá en la Benemérita Escuela, en la Benemérita normal, Veracruzana, ¿verdad? Entonces, conocí a nuestro invitado, de ahí yo deserté por temas que, pues no era lo mío como tal esa parte, pero tiempo después pasó pandemia y hace como un mes y medio nos reencontramos justamente en un autolavado, ¿no? Entonces empezamos a platicar y coincidimos que él él ahorita nos va a platicar. Alan Rodríguez Platas, que es maestro de educación básica. Entonces, si tú quieres presentarte, por favor. Adelante. Perfecto. Pues mucho gusto, soy por acá Alan Rodríguez Platas, soy profesor de educación primaria por la semana, durante el transcurso de lunes a viernes. Los días sábados soy catedrático de la Universidad Eurohispanoamericana en 2 licenciaturas. Y por la tarde del mismo sábado soy catedrático de la Universidad Pedagógica Veracruzana en posgrados, específicamente dándole clases a maestros en el estado. Súper. O sea, su habilidad como maestro es increíble, sí. ¿no? Gracias. Entonces, pues en ese capítulo y justamente teniendo a Alan como invitado, queremos abordar muchísimo en la enseñanza de las matemáticas, ¿no? Él desde su parte de educación básica, de primaria, y también en posgrados, porque también tiene que explicar la parte de la didáctica en matemáticas, y pues de mi parte de educación básica en secundaria y también educación media superior, ¿no? Entonces ahí vamos quizá a debatir nuestros puntos de vista y bueno, cada uno si quieras. Sí, nos gustaría que nos compartas un poquito cómo iniciaste también en este trayecto, qué te llamó de las matemáticas, tú eras el bueno en el área o eras el que le costaba. Cuéntanos un poquito de qué te inspiró para llegar. Sí, fíjate que me recuerdo en la primaria, me recuerdo hace 20 años, 30 años por allá, creo que no era de los mejores. Sin embargo, soy fiel creyente de la parte que la necesidad hace que seas bueno en algo. Sí. Todo surge de una necesidad. Sí. La comunicación, la convivencia, la parte creativa, la parte emocional. A mí me tocó la parte matemática, específicamente el cálculo mental. Mis padres son comerciantes y entonces a partir de la necesidad de estar en un negocio, en un comercio, mis padres, al involucrarme, yo tenía que hacer cuentas rápido, porque recuerdo mucho los cambios. Sí, recuerdo mucho una frase de mi padre que era de, si cobras rápido, rápido se va el cliente y entonces llega otro. Sí. Mi cálculo fue de esa manera, entonces empecé a desarrollar esas habilidades justo por la necesidad y matemáticas tiende a eso, aprendes por la necesidad. Claro. Sí. Con frecuencia yo he observado, y justo es un ejemplo que doy porque yo fui así, el mejor estudiante en primaria, por la experiencia, en matemáticas es aquel niño que atiende una tienda de sus papás, que cobra, que tiene un negocio, que tiene la necesidad de tener al número durante su vida cotidiana. Sí. Entonces, ese gusto surge justo porque yo me creía bueno en esta parte de cálculo mental. Sí, en la parte aritmética, en la parte de las operaciones básicas, porque necesitaba rapidez. En los negocios le llamamos rapidez versus ganancia. Entonces, en este momento, con las matemáticas, justo llega el interés y bueno, en la búsqueda de qué es lo que me apasionaba, encontré la especialidad de matemática educativa de la cual les habla Héctor, por allá del 2019. Y entonces empecé a encontrar un gusto y una forma distinta de enseñar las matemáticas. Todo parte de la necesidad hasta llegar a la concepción del objeto de estudio, que es el saber matemático. Claro. Pero antes del saber matemático necesito conocer el saber popular. ¿Qué sabe mi estudiante? ¿Qué parte sabe, qué reconozco en él para partir de ahí enseñar, ¿no? Qué bonito, porque ahorita que lo mencionas, es claro, es la exposición a tener ese reto, ¿sabes? Y como lo decías de tus papás comerciantes, ahorita me acordé mucho, bueno, mis papás también tuvieron negocios cuando yo era más pequeña
y era el típico de que te doy 100, o sea, te dan un billete de 100 y de repente te dicen, bueno, pero aquí traigo 20, entonces me regresas menos, Claro, ¿no? Y claro. ya me cambias por el billete. Entonces tienes que hacer como que la conversión de repente Tienes bien 10 y te doy rápido. 50. Ajá, te doy No. 50. Claro, y sí. tienes segundos para resolverlo. Sí. Ahí no es como en la Sí, escuela sí, que sí. te dan el tiempo y todas te preguntan dudas. Sí, claro. Ahí es, y si das de más pierdes. Sí. Y entonces llega tu padre y te dice, no me da las cuentas. Claro. Entonces Sí, reconoces vendiste que no mal. estuviste bien, ¿no? Sí, sí. Sí, pero qué bonito y Ujú. qué padre que te haya llevado a eso. Creo que Héctor y a mí nos tocó también en su momento en la preparatoria también el reto del área de exactas. Ujú, Digo, en así lo personal, en mi caso, yo era muy mala. O sea, yo de hecho me metí a exactas como por el ego de decir es que sí puedo, Ujú. pero yo era de las que reprobaba siempre. Entonces, Sí. al final es como ponerte a prueba también en ese Así es. lugar, ¿no? Y yo creo que es muy bonito eso que dice Alan, que es la necesidad, ¿no? Sí. O sea, el hecho de que, o sea, en mi caso, yo, o sea, que doy matemáticas y doy física y doy probabilidad, yo no era bueno en matemáticas, llegué a reprobar o a sacar baja calificación y justamente la necesidad de aprobar y de hacer muchísimos ejercicios y que ahorita está súper, como que mal visto la mecanización, ¿no? Así es. Sí. Pero bueno, ahorita vamos a hablar de esa parte, ¿no? Y entonces, justamente el estar practicando, pues te hace entender ciertas cosas, ¿no? Y no sé si te pasa, Alan, con tus alumnos, quizá no tanto como a mí, que ya son un poco más grandes, que me dicen, profe, ¿es que esto para qué? ¿No? ¿Y para qué? Y es que yo no voy a la tienda y no voy a pedir un trinomio cuadrado perfecto, que no sé qué. No, es completamente cierto. No, o sea, los que enseñamos matemáticas no la vamos en la vida pensando en las matemáticas, Claro. pero creo que es algo muy importante que lo que uno enseña es porque es verdad, ¿no? Es una verdad absoluta, ¿no? O sea, entonces creo que estás aprendiendo en la escuela verdades que sí o sí van a ser aquí, en China, en cualquier parte del universo, ¿no? Entonces es importante justamente que, como tú dices, el pensamiento abstracto y la necesidad o el contexto de tus alumnos, ¿no? Tú tienes un contexto completamente diferente al mío y tú les enseñas de una forma completamente diferente a la que yo enseño, ¿no? Entonces, me gustaría que nos platicaras, por ejemplo, en educación básica en primaria, ¿cómo es un día ahí? ¿Cómo lo vives? ¿Cómo lo ¿Cómo vives? se viven las ¿Y matemáticas? en qué grado estás? Bien, actualmente estoy en sexto grado. Ok. Tengo Los niños de grandes. entre 11 y 12 años, una 12. etapa por ahí concretas, operaciones concretas, en donde ya el estudiante puede hacer o formalizar el algoritmo, Ujú. pero la diferencia de incluso me voy a enfocar en un saber matemático para no, porque es un todo las matemáticas, vamos a la multiplicación, ¿no? Ok. La multiplicación como operación básica no solo es la tabla del 1 por 1 o del 2 por 2, hablabas de la forma mecanizada, ¿no? Ujú. Ya ese método tradicional se queda atrás Ujú. y llega esta parte de las prácticas previas a la multiplicación, que es donde entendemos que la importancia del preescolar, por eso hay una vinculación entre los niveles educativos. Las educadoras en preescolar enseñan sin saber que están enseñando la multiplicación a través de prácticas, Ujú. como el reparto, como el agrupamiento, como la clasificación. Cuando el niño agrupa objetos, cuando el niño reparte objetos, ya está multiplicando sin formalizar Ujú. El concepto. el por saber decirlo matemático. así. Entonces, llega, cuando es bien preparado de esa manera, llega a primaria y entonces la multiplicación es más fácil. Claro. Sin embargo, también no satanizo del todo la forma mecanizada. Ujú. Yo aprendí así hace casi 30 años Ujú. con las famosas tablas cantaditas. Claro. Al día de hoy puedo decirte que trato de no cantar las matemáticas, pero lo hago, las tablas, pero lo hago. Entonces, Ujú. sí, efectivamente, cuando el niño se enfrenta, y justo tiene que ver con la metodología, cuando el niño se enfrenta a una actividad de la vida cotidiana y entonces ocupa la multiplicación, ahí ese es el logro. Cuando lo Ok. mandas a la tienda por 5 piezas de pan y cada pieza de pan cuesta 3 pesos, Ujú. el niño no tiene que hacer una suma reiterada. No. 3 más 3 más. Cuando multiplica 3 por 5, sabe que tiene que dar un billete a 20 y le regresan 5 pesos, ese es el logro. Claro. Entonces, un día en mi vida dentro de sexto grado es un día de retos, Ujú. de desafíos, porque efectivamente son niños de entre 11 y 12 años, en donde este plan de estudios de la nueva escuela mexicana no enmarca la asignatura de matemáticas, Ujú. como los planes de estudios anteriores. Sin embargo, las adaptaciones
Y la libre cátedra nos permite contar en el horario escolar con matemáticas dentro del campo formativo de saberes y pensamiento científico. Entonces, a partir de ahí empezamos a trabajar las matemáticas y bueno, ¿qué es lo que se hace? Se comienza o comenzamos en la escuela primaria donde trabajamos a partir del nivel primitivo. ¿Cuál es? ¿Qué conoce el estudiante? Okay. ¿Qué sabe el estudiante cuando le colocas algo en el pizarrón? Preguntas, rescatas conocimientos previos. A partir de ahí ya comienzas a trabajar la concreción de la imagen, la modificación de la imagen, hasta llegar a la innovación. ¿Y cuál es la innovación? Es que el de los últimos de los pasos, cuando ya ves que el niño crea, inventa formas para llegar al resultado sin que se case con el algoritmo. Claro. ¿No? Y bueno, eso es hablar de la multiplicación con sus prácticas, pero vámonos a todos los saberes matemáticos. Bueno, es un mundo la matemática. Claro, sí. ¿No? Sí, y justamente eso que mencionas, ¿no? O sea, cuando el chico ya inventa sus nuevas formas, que probablemente no está inventando, pero está obteniendo un nuevo conocimiento, Así es. ¿no? Por ejemplo, luego dicen a mis alumnos, ¿no? A ver, ¿cuánto es 23 por, no sé, por 7? No, profe, es que no nos sabemos la tabla del 7 hasta el 23, ¿no? O sea, sí, yo lo sé, ¿no? Y entonces, por ejemplo, unos dicen, es que yo multiplico 7 por 20, ¿no? Y multiplico 7 por 3 y eso lo sumo. Así es. Perfecto, Sí, o sea, sí, y está claro. bien. Sí, Y súper justamente bien. eso es una propiedad que se llama, es la propiedad distributiva Así de la es, multiplicación así de es. la Sí. suma, Así ¿no? es. Y entonces, ahorita justamente o sea, yo he visto muchos videos que como que satanizan esa parte de la multiplicación o los métodos de la multiplicación y que no, y que hay que buscar otras formas y todo eso. Pero yo siento que luego el propio chico va encontrando sus formas de multiplicar, ¿no? O sea, o va encontrando sus propias formas de sumar, ¿no? Por ejemplo, uno dice, no, pues a ver, ¿cuánto es 53 más 17, ¿no? Y entonces esos números que no son muy comunes, dice, bueno, ¿tú qué haces, no? Y entonces un chico dice, no, pues yo sumo 3 y 7, que me da 10, a ese le sumo 50 y le sumo otros 10, ¿no? Y te da el resultado. No, pues yo es la forma tradicional, profe. Ah, pues perfecto, ¿no? O sea, son diferentes formas en las cuales cada chico pues va encontrando un camino diferente, pero va llegando al mismo resultado, Y ¿no? que al Claro. mismo tiempo les da una agilidad mental Sí. de ellos saber qué se les facilita más, Claro. porque hay algunos que aunque tal vez sea más fácil primero sumar el 7 y el 3 y luego 10 y 50, para otro tal vez es como no es demasiado largo para mí, Claro. prefiero el método tradicional. Sí, sí, Entonces es como cada quien encuentra su camino. Y encontramos uno de los ejes articuladores del Ajá. nuevo plan de estudios, Claro. pensamiento crítico. Sí. Entonces, permitir que mis estudiantes puedan obtener resultados a partir de sus procedimientos es favorecer el pensamiento crítico. Claro. Ojo, por ahí no satanizamos los planes de estudios anteriores porque de ahí salimos nosotros. Claro. Todos, los tres que estamos Claro, aquí sentados, claro, salimos claro. de planes de estudios anteriores. Sí. Significa que sí funcionaron. Sin embargo, las generaciones, y creo que esa es la base o el argumento perfecto, las generaciones actuales requieren de otro sistema. El plan de estudios de la nueva escuela mexicana considera el trabajo a partir de proyectos justo para poder encaminar a los estudiantes a ser aptos para una sociedad. ¿no? Sí, Entonces, y que el contexto ahorita es completamente diferente Claro. al que nosotros vivimos Sí. en nuestro Así tiempo, es. ¿no? Entonces justamente se hace esa dinámica de trabajar bajo proyectos, pero no dejando de lado que el chico tiene que entender el concepto propio, por ejemplo, del número, de la multiplicación, de la Sí, de la las raíz bases, cuadrada, ¿no? ajá, La las sí, base. sí, definitivamente. Y hablábamos ahorita que dirigías, me encaminaba a la fracción. Cuando hablamos de la fracción como la parte de todo, que es como la conocemos, ¿no? Hace un tiempo un chico preguntaba o decía, hacía una analogía, decía, bueno, ¿qué pizza, porque le pusimos un reactivo, decía, ¿qué pizza considero? ¿La pizza de La Paz o la pizza de los Lagos? Es curioso, pero Sí. efectivamente las formas incluso de distribuirlas son distintas. Claro. ¿Qué Ok. pizza? ¿Con 8 rebanadas o con 6 rebanadas? Con la parte de todo. Pero si tú, por ejemplo, estamos hablando de este concepto de la fracción que comúnmente usamos, Ajá. pero vámonos a los textos continuos y discretos, ¿no? Vámonos a esta parte del conjunto, donde tienen 20 carros y 15 son rojos y 5 son azules. Eso es fracción. Esa fracción, sí. Incluso eso es razón, porque Sí. estamos hablando de 5 de cada 20 y 15 de cada 20. Ujú. Cuando empiezan a entender nuestros estudiantes esas diferencias, ya estamos logrando justo ese pensamiento crítico, Ujú. ¿no? Y primaria tiende mucho a favorecer y a desarrollar esas habilidades y capacidades para la secundaria. Claro. Cuando llegan a las ecuaciones de primer grado, ellos tienen que estar preparados justo para enfrentarse a esos retos. Ujú. Claro. Sí, que en las ecuaciones, o sea,
Por ejemplo, en secundaria vemos, es que este sí está sumando, pasa multiplicando y pasa dividiendo, La etcétera, ley ¿no? de Operaciones signos, ¿no? contrarias, Por ¿no? ejemplo. Leyes de signos, ¿no? Que, ahorita que mencionaste leyes de signos, ¿no? Que el más por más, Ujú. no más, menos por menos, menos, ¿no? Y que también es un cantadito, ¿no? Así es, sí. Y luego yo he visto que a los maestros que explicamos eso como que nos señalan por qué lo enseñamos así. Y es que si enseñáramos realmente como tiene que ser, ¿no? Probablemente sería un poquito más complicado, ¿no? O sea, es como que, mira, o sea, quédate ahorita con esa parte de menos por menos te va a dar más. Hay una explicación matemática, pero para el conocimiento que tú tienes es muy, muy elevado que probablemente te voy a confundir más, ¿no? Sí. Entonces, quédate con eso y mientras vayas avanzando, quizá vas a ir aprendiendo esa parte, ¿no? Sí. Entonces, vaya, el contexto que dices, y me ha tocado, por ejemplo, ahorita yo doy primero de secundaria, ¿no? Que justamente a mí me toca la transición, La transición. ¿no? La transición de primaria a secundaria, que es como que, es que ya no eres el más grande, ahorita vuelves a ser el más Así pequeño, es. ¿no? Y entonces ya no tienes un solo maestro, tienes 9, 10 maestros y a cada uno tienes que, ¿no? Entonces justamente empezamos a ver temas más complicados, que no son más complicados, ¿no? Es otra perspectiva y que uno se da cuenta que el chico sí lo sabe, porque justamente por toda la trayectoria de primaria, pero ya en esta parte ya como que quizá le damos un sentido un poquito más elevado, diferente Ujú. y más abstracto al que meramente es la matemática, ¿no? Y justo acabas de decir algo importante, la cuestión de los niveles. Ujú. Están acostumbrados a un maestro y llegan a secundaria con 11 maestros, Sí. pero ya no es mi maestro Alan el que me consentía o el que me llamaba la atención, Sí, claro. al que le tenía confianza o al que no. Llego con 11 maestros distintos. Ujú. Entonces, yo siempre he dicho que en la medida que vas avanzando de nivel, sí hay progresiones de saberes, pero sobre todo la cuestión de desarrollo en nuestros estudiantes es un cambio, porque encima de que tienen que batallar nuestros niños de primera y secundaria con la adolescencia o con la pubertad, encima de eso tienen que batallar con la complejidad Ujú. de los contenidos que ya enmarca la secundaria. Sí. Entonces, para ellos, justamente, ojo por ahí, papás, llega un detalle muy fuerte en el que no los entendemos, ¿no? Sí. Sin embargo, ellos van encontrando las formas, el camino para poder, pues, nivelar entre sus actitudes y aptitudes. Sí, sí, y que por ejemplo en mi caso cuando llegan conmigo y ven que hay tareas, hay actividades, hay que participar en clase y que llega el primer examen o la primera calificación y dice, no, es que mi hijo está, o sea, venía con 10 y ahora Claro, tiene 7 con sí. usted. Sí, sí. Le digo, pues yo no me espanto, señora. Yo no me Sí. espanto porque es normal, es completamente normal. Sí, y ya Sí. no está en su zona ni de comodidad ni nada Exactamente. porque ya es otro contexto incluso social en Sí. donde está estudiando. ya Entonces, es pues un obviamente el cambio. chico está pasando justamente por la adolescencia, la Sí. pubertad, cambios físicos, hormonales, todo eso. Y entonces es normal, ¿no? O sea, no es de espantarse, no es de preocuparse, yo siempre digo, es de ocuparse, ¿no? Y muchas veces también los papás, y me ha tocado, y seguramente tú lo has escuchado, Alan, que dice, es que yo quiero darle la libertad, quiero darle la confianza a él para que lo haga, ¿no? Pero ya vi que no, está bien que le des la confianza Claro. y que él cometa sus errores y que de eso aprenda, Claro. ¿no? Entonces, por Sí. ejemplo, me acaba de pasar que un alumno pues sacó un 7, ¿no? Porque de 35 actividades que tuve me hizo como 20, ¿no? Y entonces ahorita ya que empezamos el siguiente trimestre, me dice, profe, este trimestre no le va a faltar con ninguna. Ah, bueno, pues ya aprendiste, ¿no? Ya aprendiste, entonces ya ves las consecuencias de tus actos, ¿no? O de tus decisiones, ¿no? Entonces también esa parte es muy bonita, ¿no? Sí. Alan, yo he tenido, por ejemplo, ¿por qué te gustan las matemáticas? O sea, ¿qué es lo que te diferencia a ti, ¿no? ¿O qué crees que es lo que te diferencia a ti de otros maestros de primaria, ¿no? Ujú. Que porque quizá tú le das un poquito más de énfasis a las matemáticas, ¿no? Porque obviamente, y es lo que decimos, no todos somos buenos en matemáticas, ¿no? Por ejemplo, en secundaria, pues a mí me gusta dar matemáticas, ¿no? A la maestra de español le gusta dar español, lectura y todo eso, pero en primaria es muy diferente, Ujú. porque, Sí. porque la maestra, el maestro tiene que dar todas las... Todas. Y no asignaturas. todas las materias le puede llegar a gustar, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué es lo que a ti sí te gusta? Y, por ejemplo, ¿qué recomendación les darías a esos maestros, maestras que, por ejemplo, a lo mejor batallan un poco con las matemáticas y que, no, o sea, esa parte. Sí. Sí, de principio creo que es el querer ser maestro. Claro. Primero la vocación. Ujú. O sea, si estás en un aula es porque tienes un compromiso y llegas motivado a motivar.
a otros estudiantes. Llegas motivado a motivar. Entonces creo que desde ahí parto. Hoy en la mañana le decía a mis maestros que les di clase que tienen que llegar a trabajar con una actitud distinta a la que tienen en el día a día, porque finalmente son niños receptivos, que ellos van a entender qué les estás diciendo y cómo lo estás haciendo. Entonces, de principio es eso, querer o amar la práctica docente. En segundo momento, si me voy ya de manera específica, ¿por qué me gustan las matemáticas? Porque creo que es una oportunidad para poderles cambiar el chip a los estudiantes y decirles, las matemáticas no han sido malas, no han sido malvadas, no es lo peor de la escuela como se manejaba antes, con la actitud de, niños, saquen el libro, aunque a mí no me gusta, lo vamos a tener que trabajar. Es realmente partir de ahí y como siempre se los digo a mis estudiantes maestros, tener una actitud positiva ante el trabajo con las matemáticas, tener ese ánimo para poderlas enseñar. Yo les hacía una comparación y les decía en una ocasión, imagínense el platillo que más les gusta, cuando lo piden y cuando se los llevan a la mesa. Cuando lo ven servido, ¿qué sienten? Unos me decían desesperación por comerlo, otros me decían gusto y no me lo quiero comer, otros me decían pues yo se me antoja y saliveo. Bueno, ahora imagínense llegar a enseñar las matemáticas de la misma manera, con el mismo gusto, como si fuera un platillo. Entonces es entender que las matemáticas no es lo peor que puede existir en el sistema, es simplemente algo más que el niño tiene que aprender, ¿no? Entonces creo que parte de esas estrategias o parte de esas sugerencias serían, primero, mostrarle al estudiante que también te gustan las matemáticas. Segundo, pues creerte que te gustan. Y tercero, motivar y trabajar las matemáticas a través de la motivación, de la empatía y del respeto. Siempre encaminado a fortalecer esos procesos en los que hay que fortalecer y definitivamente a potenciar en los que ya están. Porque sí, efectivamente, el año pasado tuve 2 niños que amaban las matemáticas, están en la técnica 3, y que armaban el cubo Rubik con una agilidad que hasta ellos lo tenían como competencia. Y eso tiene que ver con ese hemisferio que maneja la parte matemática. Entonces, cuando estaban conmigo en grupo, yo sabía que el primer ejercicio que les pusiera ellos lo iban a resolver en segundos. Bueno, voy a potenciar, pero también no voy a dejar de lado el resto del grupo. Entonces, parte todo desde la visión del profesor, desde qué quiero lograr en mis estudiantes, qué tipo de ciudadano quiero lograr en mis estudiantes, ¿no? Entonces, tiene que ver primero con la motivación, con el gusto, y tercero, con el respeto a los procedimientos que son los algoritmos. Hace rato lo mencionabas, es que no, si no me lo traes así, entonces estás mal. Profe, pero llegué al resultado. No, pero estás mal. No es cierto, quitémonos ese proceso o ese momento. Decían por esa venda de los ojos, porque ya estamos con otras generaciones. ¿No? Claro. Y de hecho, ahí, por ejemplo, ahorita lo mencionabas, ¿no? Algunos, en el tema de los profesores, pues sí, lo hemos mencionado incluso en otros episodios, es muy importante que la energía que transmite el profesor va a impactar muchísimo en los alumnos, ¿no? Al final, yo me acuerdo que había materias, y no solo hablando de matemáticas en general, ¿no? Hay materias que simplemente te terminan gustando, aunque tú las detestabas por otras experiencias, pero te terminan gustando porque alguien llega y te las muestra de una forma diferente y con una energía diferente. Y en el caso, por ejemplo, de los alumnos, ahorita me surgió una duda en específico en primaria, ¿cómo manejas los niños que se resisten de cierta forma en la parte de matemáticas? Porque creo que para la edad es un poquito también retador, y más uno desde una postura adulta, el decirle al niño, no, es que esto sí es importante, ¿sabes? ¿Cómo lo manejas ahí? Sí, mira, de hecho, como parte de mi experiencia laboral que les platicaba hace ratito, la escuela primaria donde laboro aquí en la ciudad de Jalapa, me permitió, o a mí y a otro compañero que también es muy bueno en la didáctica de las matemáticas, diseñar un proyecto para niños de la misma escuela. Entonces, tenemos en este momento 50 estudiantes en el taller de matemáticas, después de su horario escolar, y
ahí creímos que iban a llegar con nosotros aquellos niños que tuvieran ciertas dificultades en el aprendizaje de las matemáticas, pero no, nos encontramos con ambas partes. Entonces, lo que hacemos o lo que nos hemos estado dando cuenta con el compañero es que aquellos que tenían dificultades, que rechazaban las matemáticas, las han estado entendiendo y las han hecho más digeribles. Incluso con los comentarios de, así era de fácil, ¿no? Sí. Y no es porque en el grupo estemos enseñando mal, sino que ellos en ocasiones requieren como una atención específica en el área, ¿no? Y nos pasa a todos. Si yo no repaso, si yo no insisto en aprender, no lo hago. Entonces, lo que hago o lo que hacemos en general los maestros de primaria, pues es permitirles que ellos aprendan a su ritmo, pero sí inculcarles la importancia que tienen esos saberes matemáticos en su vida cotidiana. En ocasiones llegan sorprendidos porque dicen, es que fui por 1 kilo de tortillas y mientras estaba formado entendí que eran 1000 gramos, ¿no? Okay. Y entonces dice, le pedí 500 gramos de tortilla otro día, ya no pedí el medio kilogramo, pero es lo mismo. Sí, claro. Sí. Entonces vi la etiqueta de Coca-Cola que decía 125 mililitros. Profe, es 1/8 de litro. Entonces estamos entendiendo que las matemáticas sí son funcionales en la vida. Sí. Lo que hacemos es eso, tratar de que ocupen las matemáticas en su vida cotidiana y se den cuenta que son una magia. Yo siempre les digo, imagínense que es una magia y que ustedes son los magos. Encuentren la forma. Es que usted no me ayuda, puedo ayudarte, pero no necesito darte la respuesta. Necesito que la busques. Sí, ¿no? Wow. Sí, es muy cierto. O sea, cuando ves que el chico ya aprendió, o sea, adquirió ese aprendizaje y que solito fue haciendo sus ideas para llegar al mismo camino, dices, bueno, ya aquí mi trabajo ya está hecho, Así es. ¿no? Sí. Entonces creo que es una de las satisfacciones que todo docente, todo maestro, pues, o sea, se siente muy a gusto con esa parte, ¿no? Ahorita que mencionabas lo de la tortilla de la coca, híjole, o sea, a mí me sorprende demasiado porque, digo, su contexto es muy diferente al mío. Él trabaja en una escuela pública, yo trabajo en una escuela privada, y a mí jamás me ha llegado un chico que fue a comprar tortilla, ¿no? O sea... Sí, claro. No, claro. o sea, no, profe, es que en mi último viaje que fui, no sé, a Estados Unidos, ok, oye, pues qué padre, ¿no? Y que hice esto, hice lo otro, y que no sé qué, y que ya es diferente el cambio, que no sé qué, y que tenía que convertir, pues estás aplicando la multiplicación, estás aplicando la división, ¿no? Entonces, vaya, son contextos diferentes y que tú en tu escuela tienes que aterrizar ese aprendizaje a tu contexto y yo en la mía, ¿no? Ahorita que mencionabas justamente lo de la Olimpiada, ahí compartimos porque justamente ahorita es la etapa de las Olimpiadas. De las ¿no? Olimpiadas. De las Olimpiadas del conocimiento, de matemáticas, ahorita también se vienen las de preparatoria. Entonces, es muy diferente en los niveles, porque por ejemplo, al menos yo sé que en primaria y secundaria, por ejemplo, en la parte de matemática, buscan el ingenio, ¿no? Buscan el ingenio, buscan que el chico, con todas las herramientas que él tenga o que él adquiera, buscar una solución, ¿no? Eso está muy padre. En bachillerato es muy diferente. En bachillerato ya se busca que el chico tenga conocimientos más avanzados de matemáticas. Ahí yo difiero un poquito porque es muy difícil enseñarle, y más ahorita justo con este cambio de plan de estudios es muy difícil enseñarle justamente la parte fundamental de la matemática al chico, ¿no? Y ahorita las Olimpiadas utilizan signos de suma, de sumatoria de términos, etcétera, que no lo vemos como tal en un plan de estudios, ¿no? Entonces es muy diferente. A mí en particular me gustan muchísimo más las Olimpiadas de básica porque justamente retan al niño o retan al estudiante a resolver un problema que dices, ¿cómo le podría hacer, no? Por ejemplo, ahorita en el último examen hubo un problema que decía, bueno, es que es un peleador que va a pelear contra un dragón y cada que le corta una cabeza salen 2 más y que le cortan, entonces si al final cortó quién sabe cuántas cabezas, cuántas tenía inicialmente, ¿no? Y entonces no hay fórmula para eso, ¿no? Probablemente sí, ¿no? Pero entonces el chico tiene que pensar, a ver, si le corto una, salen 2, que no sé qué, entonces ahí está la parte interesante de la Olimpiada, ¿no? Así es. En esta parte que tú mencionas, por ejemplo, que es un gusto, o sea, y es bonito cuando el chico se queda más tiempo en la escuela para seguir aprendiendo y que ya es por sí mismo, ¿no? Entonces, ¿cómo abordas esta parte en la didáctica
de cambiar de lo que estás viendo en el salón de clases a cambiarlo para una olimpiada de matemáticas o de conocimiento. Sí, y fíjense que definitivamente el proyecto, cuando se planteó a la dirección de la escuela primaria Díaz Mirón, fue con ese objetivo de preparar de manera indirecta niños ya para las olimpiadas de canguro y de OMEP. ¿No? Entonces, en ese momento, aunque también en el otro lado, en los grupos también hay niños muy buenos, pues en matemáticas llegan también los niños que les apasionan y los niños que también quieren aprender más. Entonces ahí empiezas a identificar quiénes son tus posibles candidatos para canguro o para OMEP, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre canguro y OMEP? Canguro solo, bueno, atiende cuarto, quinto y sexto grado, y OMEP ya se va desde sexto a secundaria. Ajá, entonces esa parte es, considerar a los niños de cuarto grado ya es muy importante, ¿no? Yo fui parte del equipo de matemáticas para todos, del equipo académico de la Secretaría de Educación de Veracruz, y preparábamos a los maestros del estado para poder enfrentar a sus estudiantes o entrenar a sus participantes en las Olimpiadas de Matemáticas. ¿Qué hacemos hoy en día en la primaria Díaz Mirón para después de horarios de clases en el taller de matemáticas? Pues los aterrizamos a la realidad. Justo se ve el ingenio. No les das la fórmula. Primero no les presentas el algoritmo. Ellos, a partir de la necesidad de resolver el problema o el ejercicio matemático, es que encuentran las respuestas. Te voy a dar un ejemplo. Hablar de fracciones, habrá algunos niños que la resta de fracciones la hagan con el algoritmo. Pero una niña me dice, maestro, ¿puedo dibujar la pizza y puedo quitarle en el dibujo las rebanadas? Y ahí ver los trazos, ¿no? Hacer, o sea, claro. Como de lo que le queda lo parte en 6 partes. Y entonces hace una progresión de la pizza hasta llegar al resultado y ve ese resultado correcto. Es la representación gráfica. Entonces, respetar primero los procesos de cada uno de tus estudiantes. Ya después les presentas el algoritmo y dices, bueno, esta era una forma sencilla de resolver el ejercicio matemático. Pero lo que hicieron, si llegaste, el resultado es correcto. Entonces, por ahí a lo mejor si haya ciertos compañeros que estén en contra de lo que estoy diciendo, justo porque estábamos acostumbrados a partir del algoritmo. Sin embargo, desde mi experiencia es lo que ha funcionado. Y en este momento esos 50 niños y niñas que tenemos en la primaria, pues ya hemos visto avances. Incluso algunos padres de familia se han acercado y nos han dicho que han avanzado y que aman las matemáticas. Y creo que ya estás logrando algo. Ya en su momento se verá la olimpiada, que pasa, pero creo que lejos de ser un gusto para ti como maestro, es enseñarles que a partir de las matemáticas puede tener logros. ¿No? Y gusto sobre todo. Ahí, por ejemplo, ahorita que está OMEP, que empezó desde enero, ¿no? Si Así no es, mal en recuerdo. enero. Ahí con mis alumnos de primero de secundaria, pues el primer examen lo pasaron 12, ¿no? Entonces, el profe se sentía súper orgulloso, no cabía en las puertas de la escuela, ¿no? Entonces, ahí lo que sucede es que le digo, ¿saben qué? Es que tienen que estudiar, nos tenemos que quedar en las tardes. Yo ya no puedo, ¿no? Que yo no puedo quedarme con ustedes por mis compromisos, entonces le pedí a una exalumna que ella estuvo en la Olimpiada, Sarita. Sí, ella estuvo en la Olimpiada, entonces me agrada porque entonces ven como la diferencia a alguien más joven, ¿no? Que su maestro, ¿no? Entonces como que les enseña diferente, ¿no? Como que baja su nivel, o sea, es más fácil que ella baje su nivel a que yo baje mi nivel, ¿no? Y entonces me pasó algo muy curioso en el segundo examen, que era una figura y estaba dividida, ¿no? Y te pedía el área sombreada. Entonces, como yo vi triángulos, ¿sí? A mí lo primero que se viene a la mente fue Pitágoras, y lo empecé a hacer con Pitágoras y dije, no, es que ¿cómo van a resolver eso los niños con Pitágoras si no lo hemos visto? Y entonces veo que una niña, con lo que habíamos practicado, empezó a hacer trazos auxiliares, yo así le llamo, hagan líneas auxiliares, y le veo, o sea, porque no es como que yo esté haciendo el examen con ellos, ¿no? Pero pues tengo que resolverlo porque es en línea, ¿no? Entonces tengo que estar al pendiente que no saquen calculadora, que no busquen la respuesta en internet y todo eso. Y hasta eso son muy honestos, son muy nobles, ¿no? Pero entonces yo estoy haciendo también el ejercicio y veo a la niña y dije, caray, está más fácil su procedimiento, ¿no? Sí. Y dices, no, o sea, porque quizá uno con su nivel está acostumbrado a resolverlo con fórmulas y no era necesario. Y entonces
de ese segundo examen pasan 5. Entonces ahorita estamos preparando esos 5, ¿no? 5. Wow. Y entonces me aborda una mamá y me dice, maestro, es que yo creo que mi niña, mi hija, necesita asesorías. Le dije, ¿por qué si está en la Olimpiada? No, pero le digo, ¿sabe qué? Le digo, déjemela, por favor, confíe en ella, déjela que trabaje. La verdad, en la Olimpiada está haciendo muy buen papel. No, sí, está muy contenta, le gustan las matemáticas, le gusta cómo trabaja con usted. Le digo, déjemela así, no necesita asesorías. Y sacó 10 la niña, ¿no? Entonces es como que esa parte de que vean las matemáticas de diferente forma y que resuelvan con su ingenio, es como que ya, otro logro para el maestro, ¿no? Sí, como dices, la parte de los procesos es bien importante, o sea, creo que algunos somos más auditivos, otros somos más de practicar y escribir todo constantemente, hacer como planas, como antes decía, sí, claro. ¿no? Digo, y hay otros que con lo visual, o sea, la niña que hizo la pizza, por ejemplo, tal vez el nada más haberla visto y plasmado y haber hecho como los dibujitos en ese momento, eso se le queda para siempre y tal vez es su forma de ahora resolver problemas, pero a través de lo visual. Entonces, son procesos distintos. Y definitivamente, lo acabas de mencionar, conocer a nuestros estudiantes Ujú. desde los canales de aprendizaje, ¿no? En primarias tendemos mucho a la evaluación de canales de aprendizaje. ¿Cómo es mi grupo? Es heterogéneo de principio. En segundo momento, ¿quiénes aprenden visualmente más? ¿Quiénes aprenden kinestésicamente más? Y así en lo sucesivo. Entonces, conocer las matemáticas pueden verse desde lo visual, desde lo auditivo y desde lo kinestésico. Jugar con las matemáticas, ¿no? Entonces, pues les repito, creo que la labor de nosotros los maestros va más allá de estar frente a un pizarrón y enseñar el algoritmo. Es respetar los procedimientos que ya traen ellos de casa, que es la parte primitiva, los conocimientos previos, y entonces encauzar mi trabajo, mi práctica educativa partiendo de ahí, ¿no? Y entonces el niño se siente reconocido porque dice, ok, entonces el maestro me consideró. Hablabas sobre el trabajo entre iguales. Ok, les explico, pero no me entienden. Paso a uno de mis estudiantes, o uno de mis estudiantes, los mejores, les explica y le entienden, porque tienen el mismo lenguaje. Sí. Entonces se sienten con más confianza de preguntar, aunque no es que estemos mal los maestros, No, claro. pero en ocasiones nos vamos más a lo formal que a lo que ellos requieren escuchar. Claro. Sí, y a veces O el también... tono, incluso, Sí. así todo. Y nos desesperamos, quieras o no, o sea, Sí, por mucha sí. paciencia que tengamos, es como que, ay Dios, ya repetí esto 5 o 10 veces y te vaya... No, o sea, creo que probablemente yo no estoy utilizando las palabras adecuadas, ¿no? Entonces, creo que también eso es importante. Yo hace tiempo tenía, por ejemplo, los tutores, ¿no? Como que agarraba, como que a los que yo veía como que se les facilitaba más y, ¿sabes qué? Ayúdame a este compañero, ¿no? Tengo un chico que es muy bueno, muy bueno en matemáticas, pero no quiere escribir el procedimiento. Me dice, a ver, profe, es que esto por esto, ¿cuánto es? Le dije, no, hazla tú. Pero ayúdeme. No, hazla tú, ¿no? Pero escribe. No, es que yo sí puedo, ¿no? Entonces lo hace muy mental y nada más me pone de respuesta. Ahí está. Le dije, sí estás bien, le digo, pero ahorita necesito que me escribas tu procedimiento, que me lo plasmes, como tú quieras, pero plásmamelo. ¿Pero por qué? Le digo, porque eso te va a servir demasiado. Le digo, porque después hay procedimientos, hay algoritmos y tienes que estar plasmando lo que está en tu cabeza, Claro. ¿no? Y te ha de tocar, hay libretas que para el maestro es ideal, con título y todo eso, fecha y operaciones, Sí. y hay otras que dices, su mecha, ¿no? O sea, ¿En dónde está la operación del ejercicio Sí. 4? A ver, Sí, ¿dónde sí, está? sí. ¿Dónde Y la está? última hoja de la libreta Sí, está, Sí, sí. y tus operaciones, es que las borré, no, pero ¿por qué las borras? Sí. No, no, déjamelas ahí, no, pero es que se ven feas, digo, no se ven feas, déjamelas ahí, por favor, ¿no? Entonces es entender justamente cada chico, ¿no? Cada chico es completamente diferente, su cabecita está, o sea, cada uno es un mundo y tienes que valorarlo, ¿no? Y tienes que reconocerlo y esa parte es muy, muy importante, ¿no? Entonces, no sé, por ejemplo, en tu didáctica, nos hablabas al inicio de que hiciste unos planes, por ejemplo, para los maestros, ¿no? ¿Cómo es ese proceso de hacer un plan, pues, para ver si funciona o no funciona? O sea, ¿Y todos fueron para primaria? Sí, ¿Profesores de el primaria? curso de UCICAM que diseñé con la maestra Ángeles fue un curso de aprendiendo fracciones de tercero y cuarto de primaria, porque la fracción se ve a partir de tercero. Entonces, lo que hicimos fue trabajar con los profesores para que identificaran cómo era la forma, si no correcta, más fácil para poder trabajar fracción desde la unidad, desde como medida o como reparto, hasta llegar a sexto como razón, ¿no? Entonces, el diseñar justamente este tipo de cursos nos da la oportunidad a nosotros los maestros de primaria a poder reconocer la gama o la variedad
que existe de prácticas. Ujú. Y no es que estemos mal, porque en ocasiones, justo lo que decías, es que este maestro enseña de manera incorrecta. Bueno, ¿y qué es lo correcto? Ujú. ¿No? ¿Para Sí, qué? claro. No, o sea, ¿desde qué punto, desde qué perspectiva hablas que es objetiva o es subjetiva? Ujú. Porque la población es distinta, nuestros estudios son distintos. Entonces, lo que hacemos es considerar, justo lo que hace la nueva escuela mexicana, considerar los contextos. Ujú. Teníamos un ejemplo, por ejemplo, de Ari Perímetro en Coahuatzintla, el niño que por la necesidad de ir a sembrar elote, tiene que colocar 3 granitos de maíz en cada uno de los huequitos, y entonces el papá le va a preguntar cuántos necesita para determinado número a lo largo y a lo ancho. Sí. Y entonces tendrá que empezar a utilizar esos procesos. Ahí es cuando entendemos y cuando les decimos a nuestros maestros que ya logramos, ya lo hicimos, cuando le es funcional para la vida. Entonces, los planes o los cursos que hemos estado diseñando en su momento, pues han sido encaminados para que los maestros tengan o compartir con ellos esas experiencias de éxito. Ujú. En ocasiones hablamos del error, ¿no? Como algo negativo, pero no, el error también es una oportunidad, porque si no me funcionó de una manera, lo vuelvo a hacer de otra. Ujú. Y entonces nos da la oportunidad de seguir y de mejorar e incluso ya de cerciorarnos que lo aprendieron. A partir de las experiencias de éxito es que empezamos a entender que nuestros maestros, incluidos nosotros, tenemos pues ese reconocimiento a la práctica, ¿no? Y los maestros del Estado, y lo de reconocer, hoy se los dije, pues darle su tiempo extra para aprender más, Ujú. vaya, nunca hemos estado negados, ¿no? Sí, claro. Entonces, las matemáticas siempre se aprende. Ujú. Todos los días se aprende algo nuevo, y el maestro no es el que enseña, realmente es el que comparte junto con sus estudiantes, porque también aprendes de ellos. Sí. En ocasiones, tú lo mencionabas, hemos tenido estudiantes que nunca te imaginaste tu maestro que iba a tener esa forma Ujú. de darle solución a un problema Sí. o a un ejercicio matemático. ¿Y cómo le hiciste? Porque yo no imaginé esta forma, yo tenía estas 2 o estas 3, y esta, bueno, profe, entonces te explican y es cuando entiendes que ellos ya entendieron Sí. y asimilaron y se apropiaron del saber. Entonces, los maestros, de principio es esa flexibilidad y ocuparlo práctico, Sí. ¿no? A mí me pasaba que, por ejemplo, con lo de la resta, ¿no? Yo estoy seguro que a los tres nos enseñaron el pedir prestado, Ajá, sí. ¿no? Sí. Y que ahorita ya está como que no, es que no tienes que enseñarle Ajá, así y ya todo pedir eso. Bueno, prestado. ok. Entonces yo con mis alumnos, yo ya no les enseño como tal la resta, ya les enseño la aplicación y como tal, o hacer la resta mentalmente, ¿no? Así Ya es. no pedir prestado, ¿no? Pero pues a veces sí hay que hacer la operación, ¿no? Entonces yo, pues, como siempre me casé con esa idea de pedir prestado, ¿no? O sea, que tiene un fundamento matemático, ¿no? El pedir prestado es que pides una decena, pides 10 Así unidades es, como tal, así ¿no? Ok, y entonces, yo hacía eso y veo que mis alumnos, dice, profe, ¿qué está haciendo? Le digo, pues la resta, es que no me la enseñaron así, ¿cómo te la enseñaron? Y ya me explicaron, ¿no? Y entonces ahora tengo que preguntar, ¿cómo te la enseñaron? ¿De pedir prestado o que Así bajas el es. número? No, de bajo el número. Ah, bueno, entonces Sí, así, ¿no? sí. Y a mí me costó mucho entender el procedimiento porque dije, es que ¿por qué tiene que hacer eso, no? Bueno, ya, entonces lo entendí, entonces tengo que preguntar, ¿cómo lo haces tú? ¿No? Entonces ya no es esa parte de que, no, es que no tiene que ser estás mal en tu procedimiento, no. O sea, para mí yo creo que mis estudiantes sí están de acuerdo en esa parte de que no me importa qué procedimiento ocupaste, siempre y cuando lo que escribas tenga coherencia y tenga lógica. Así es. ¿No? Pueden ser muchos caminos, pero tiene que tener lógica lo que está escribiendo, por eso es importante ese algoritmo, ¿no? Ese procedimiento, porque también me pasa de que, ay, híjole, no llegó el resultado, pero fue porque aquí en esta multiplicación lo hizo mal. Entonces ya le señalo y entonces por Sí, eso, les ayudas a detectar su error. exactamente, por ¿no? eso para mí es ¿Dónde muy está importante el partiendo? procedimiento. Sí, y es donde identificas, después de revisas. Si no, el hecho de hacerlo mental, yo aplaudo mucho la parte mental, pero cuando llegan con ciertos errores es, ¿y dónde está? Sí. Sí. Entonces tienes que empezar de cero, ¿no? Sí. Desde conocer los elementos, por ejemplo, el multiplicado y el multiplicando, el niño te dice, es que el más grande arriba y el más chico abajo. Ujú. Tienen un nombre. Sí. Desde que empezamos a ocupar ese lenguaje y decirles a nuestros estudiantes cómo se llaman la cantidad de arriba y qué nombre tiene la cantidad de abajo, Sí. ¿no? Como la fracción, el numerador, el denominador. Ujú. Y entonces empezamos a adentrar al mundo de las matemáticas desde esa pequeña parte, ¿no? Ujú. Claro. Yo creo que aquí algo que me gustaría mucho como puntualizar y al final conecto ahorita con el ejemplo que dabas
del niño que siembra en el campo las semillas, digo, qué hermoso, porque ya no todos los niños pues tienen como una oportunidad de acercarse al campo, trabajar como en la tierra, o sea, como antes, o jugábamos con nuestros amigos y no sé, jugabas canicas o lo que quieras, ¿no? Pero creo que algo bien bonito y que lo he visto en algunos padres de familia es literal ponerlos en situaciones donde apliquen ciertos conocimientos sin darse cuenta que los están aplicando. Y es, por ejemplo, lo que tal vez, lo que no sé, nos pasa, ¿no? Que de repente el niño quiera ir a comprar algo, bueno, dale la moneda, dale el billete, que él compre, que él pague, y entonces sea parte de su aprendizaje. Y creo que desde el lado de papás, tal vez ya no solo dejarlo en el profesor, el involucrarlos como en ese sentido en la vida, en el que relacione sus conocimientos con su vida diaria, creo que es una ayuda también muy bonita y también para que, pues para ellos sea más fácil de digerir en algún momento, ¿no? Es correcto. Y bueno, retomando el tema de la especialidad de matemática educativa, hablar de la socioepistemología, ¿no? Recordarás, y créeme que... ese concepto recordarás que esta parte de la anidación de prácticas, y acabas de mencionar algo de las prácticas sociales, Sí. ¿no? O las prácticas socialmente compartidas, que son aquellas prácticas donde está inmerso el estudiante. Sí. Ahora hablamos del contexto, dentro de esta parte de la nueva escuela mexicana de la contextualización de la enseñanza, Sí. ¿no? O de la construcción social del conocimiento. Cuando el estudiante realmente aplica lo aprendido de las aulas al contexto, ya aprendió, Sí. ya es lo significativo, ya lograste como maestro enseñar algo que le va a ser útil. Y vámonos, por ejemplo, el niño que viaja a Europa y que hace la conversión de euros, de pesos mexicanos a euros, y sabe cuánto tiene que llevar, Sí. ¿no? Y entonces, cuando enfrentamos a los estudiantes realmente a aplicar ese saber matemático a su vida cotidiana, es cuando vimos que hicimos bien nuestra práctica, Sí. ¿no? Sí. Entonces creo que partimos de ahí desde las prácticas. Yo les decía y les hablaba sobre mi experiencia. Yo no sabía que estaba haciendo cálculo mental cuando llegaba un cliente y le cobraba y se iba, y llegaba hasta que mi padre me dijo, es que si más rápido lo haces, más rápido o más ventas Fluye. vamos a tener, Sí, sí, ¿no? sí. Entonces, pues ya no necesitaba un teléfono, una calculadora en la mano. Simplemente a partir del cálculo mental yo lo hacía. Entonces, al día de hoy lo hago. Muchas personas, mis niños me dicen que soy un robot porque no necesito nada para revisarles. Sí, sí, sí. Pero al día de hoy es lo que les enseño, ¿no? Que lo hagan lo más rápido, pero que lo hagan bien. Claro. Y entonces tú lo sabes, lo rápido a veces es bueno para la olimpiada, es bueno para los exámenes. Sí. Creo que estamos envueltos en una vida en donde estamos evaluados a partir de exámenes que incluso son estandarizados y con tiempo, Claro. ¿no? Entonces, definitivamente hablamos de un trabajo por competencias. Sí, Es competitivo, entonces partir de ahí, ¿no? Pero sí enseñarles que hay diferentes caminos o formas de resolver. Sí. Sí, que ahorita ya probablemente van a regresar las pruebas estandarizadas, ¿no? Al Así parecer. es. Entonces también ahí es como que, híjole, es como que, a ver, o sea, quieres que apruebe una prueba estandarizada, pero pues no me puedo, en la vida real, ¿no? En el contexto real, pues no estoy enseñando para un examen como tal, ¿no? O sea, por ejemplo, ahorita que yo te mencionaba cuando nos reencontramos que en nuestro curso de ingreso a la universidad, ahí sí los preparamos para un examen, ¿no? O sea, sí es específico, entonces como tal no damos una clase, entonces los estamos preparando para el examen, para que lean el problema y que sin necesidad de hacer operaciones, o en mi caso, sepan cuál es la respuesta correcta, Claro. ¿no? Cuál es la más lógica, Claro. ¿no? Entonces ahí sí, o sea, es como que, híjole, a ver, y por eso que probablemente quizá hemos salido mal durante mucho tiempo en las pruebas estandarizadas, porque no los estamos preparando para eso, ¿no? Pero, y a lo mejor cada chico, o sea, yo no le puedo exigir de igual manera que me conteste una pregunta en 10 segundos a un chico que constantemente está estudiando, practicando, a otro que le toma más tiempo y que es un poquito más lento, y que no está mal. O sea, no está mal que el chico se tarde más tiempo, ¿no? Justamente ahorita fue nuestro primer simulador, Sí. ¿no? Tuvimos chicos que acabaron en 2 horas. Sí, en 2 horas y un chico Y que un chico terminó que se llevó 2 horas y las media, 2 horas, 3 horas, ¿no? Y no está mal, ¿no? Porque él se llevó su tiempo y tú lo veías tranquilo, Sí. ¿no? Ya se habían ido todos, era el único que quedaba ahí él tranquilo, contestando y todo eso. No, a mí sí me llegó como que a preocupar un poquito, pero no, justamente acabó en el tiempo, se tomó todo el tiempo que tenía y lo resolvió, ¿no? Entonces, pues también es
regresamos a lo mismo, ¿no? El contexto de cada escuela y el contexto de la sociedad, ¿no? O sea, claro. y repetimos, ¿no? O sea, cuando uno va a la tienda, pues ya nos trae bien el cambio ahora, pero nos trajo ahora cilantro en vez de perejil, Claro, ¿no? es que estamos acostumbrados a ganar algo y perder, Sí, ¿no? Entonces, bueno, más no puedo hacer todo, ¿no? O sea, vamos, sí, vámonos a los procesos de alfabetización, al silábico alfabético, aprendes a leer rápido, pero la comprensión sí. falla, ¿no? Entonces, Ajá. definitivamente creo que tenemos por ahí un eslabón que algo está sucediendo, no Ujú. sabemos. No quiero aceptar que sea primaria, tampoco preescolar, tampoco secundaria, bachillerato, no lo sé. No. Pero es muy probable que querramos estandarizar a una nación que no está para ser estandarizada, Sí. ¿no? Y desde este plan de estudios a mí se me haría incongruente que si nos están dando la oportunidad de diseñar nuestros propios programas sintéticos, me puedan evaluar igual que el de enfrente. Claro, Sí, pues no. claro. Entonces sería incongruente decir voy a evaluarte igual cuando me diste la oportunidad de adelantar o retrasar ciertos contenidos o saberes y en este momento me pides que ya lo haga, ¿cómo, Sí. ¿a quién le hago Sí, caso? no, Y luego es ¿no? como que cuando llega la fecha, órale maestro, póngase a estudiar el material, y dices, no, o sea, es que yo no le puedo explicar, o sea, en mi caso que te platicaba y también se lo platicaba a Caro, que ahorita que regresé a secundaria y que me dieron primero secundaria, yo propuse que únicamente secundaria primero viéramos pura aritmética, entonces hasta la fecha ellos no saben no hemos visto que es una ecuación, no hemos visto que es el plano cartesiano como tal, que tiene una idea pero no lo hemos visto a profundidad. Y entonces, a mí, por ejemplo, me llena de orgullo, yo se los he dicho a mis alumnos, que ellos con pura aritmética han podido con exámenes de olimpiada. Le digo, porque es la base, es completamente la base, y entonces me va a dar temor cuando sea una prueba estandarizada y les pregunten de la función cuadrática, de las ecuaciones, porque dices, ¿no? Sí. ¿Y está mal? No está mal, ¿no? Pero pues como tú dices, si me dices oportunidad de hacer mi plan con lo que yo tengo y después de que yo estudié y analicé lo que tengo, y ahora me quieres evaluar que igual que Monterrey, que Ciudad de México, que Oaxaca, que Chiapas, pues no, o sea, probablemente va a haber un sesgo muy, muy grande, Es correcto. ¿no? En los resultados. Sí. Y hablar de estados, vamos a la propia ciudad, Ujú. ¿no? Entonces, creo que es complejo evaluarnos de manera estandarizada. Y sí, en ocasiones nuestros estudiantes se hacen menos, se sienten menos por los resultados o se sienten más por los resultados. Pero es lo que te decía yo, no es una crítica al sistema desde que nos colocan en una posición, pero al día siguiente ya no. Ujú. Ya no me pareció, entonces te voy a evaluar. ¿Y qué vas a evaluar? Vas a estar escuela por escuela, vas a visitar escuela por escuela para ver qué se trabajó o Sí, cómo es la sí, dinámica, sí. ¿no? Sí, o sea, repetimos, o sea, el contexto de una pública va a ser muy diferente al contexto de una privada, Así es. ¿no? Y va a ser muy diferente al contexto de una que es el vespertino matutina, O una Así escuela es. rural o también. una escuela rural, Sí. ¿no? Entonces, vaya, al final, pues regresamos un poquito a la parte de matemáticas, ¿sí? Que justamente es esa didáctica, ¿no? Entonces, a mí me gustó mucho lo que compartiste de los chicos que se quedan, porque ¿a qué horas acabas clase de lunes a viernes? De 8 a 12:30 De 8 a 12:30. y de 12:30 a 1:30 estamos con esta parte de matemáticas, Ajá. pero sí tenemos, llamarle ambición de alguna manera, Claro. para querer que nuestros estudiantes de la escuela, específicamente Díaz Mirón, puedan competir más adelante en la UMEB en Canguro Ujú. y poderlos enfrentar a esas pruebas y enfrentarse a ellos mismos, ¿no? Y Ujú. entonces entender que si se equivocan no pasa nada, van a mejorar y Claro. van a mejorar y entonces van a sobresalir en lo que les gusta. Sí, y es difícil esa parte porque, por ejemplo, de cuando pasaron mis 12 chicos y ahorita que pasaron 5 y se quedaron 7, ver a los que sí pasaron contentos y ver a los que no pasaron como que, ¿no? Y es que no pasa nada, tienen todavía otros 2 años para seguir, que no sé qué, vamos a estudiar con ellos y los vamos a apoyar, que no sé qué, y entre todos, ¿no? Entonces como que esa parte también es difícil, ¿no? Pero como que no dejar de motivarlos o de incentivarlos en que hicieron un gran trabajo, ¿no? Porque yo creo que compartes esa idea conmigo, que muchas veces es lo que quizá llegan al salón y te cuentan cosas que quizá probablemente no le cuenten a sus papás, ¿no? Ujú. Entonces como que también es como que ahora ya entiendo por qué te comportas así, toda esa parte, ahora entiendo quizá por qué no te gustan tanto las matemáticas, ¿no? Pero que eres bueno, solamente que no has sabido canalizar esa parte, Es correcto. ¿no? Entonces, y que nuevamente, o sea, tú por ejemplo tienes la parte pedagógica,
yo he tenido que aprenderla con la experiencia, ¿no? Y entonces al inicio yo recuerdo mucho a una alumna que justamente vino hace poco a asesorías, que ahorita ya está en la universidad y que la conocí de 12 años, ¿no? Que justamente ella tuvo como que una crisis de ansiedad, ¿no? Porque creo que salió baja en una nota, en una materia, ¿no? Que sacó 7, ¿no? Y que para otros es que, no manches, profe, es que sacó 7, o sea, yo saqué 6, no, pero, o sea, a ella sí le sucedió algo porque probablemente, pues, la iban a regañar o cosas, o personalmente, ¿no? Era como quizá un fracaso para ella, y entonces yo no tenía las herramientas necesarias para poder contenerla, ¿no? Y ahorita ya con todo esto y con todas las capacitaciones que nos han dado la escuela y el trabajo y todo lo que hemos tenido que aprender, pues ya podemos como que dar esa parte, ¿no? O sea, ya no solamente somos maestros, sino también actuamos un poquito como no quiero decir psicólogos, porque es muy respetable el trabajo de los psicólogos, pero sí está como que nos dan esas herramientas como para contener al chico, ¿no? Orientadores. Orientadores, sí, exactamente. Exacto. Y creo que esa es nos hace falta orientación académica. Sí. En cierta medida, creo que sí hace falta la orientación, y no es que no lo querramos hacer los maestros de grupo. Pero tenemos tantas actividades que cumplirle a un sistema educativo que el otro queda, si no de lado, queda atrás. Ajá. ¿No? Entonces la orientación desde ahí, la motivación, hablabas de la motivación. Yo siempre trabajo con la motivación. Cuando motivas al estudiante y cuando le reconoces sus fortalezas, él va a entender que puede hacerlo. Sí. Y lo hace. Aunque realmente le cueste, lo hace, lo intenta, porque hay alguien que cree en él o en ella, ¿no? Luego los papás, pues sí, entre el trabajo, la escuela, la economía, todo, pues se olvidan de eso. ¿Quién es el único que puede o la única que puede? Pues el maestro o la maestra de grupo, sí. ¿no? Sí, o sea, que seguramente pasa, no, es que maestro, yo estoy todo el día en el trabajo, que no sé qué, solamente llego, me dice que ya hizo la tarea, pero no es cierto, que no sé qué. Entonces como que, híjole, pues ¿qué le dice el papá, no? O sea, por eso es muy difícil como... Y luego también los papás llegan a desahogarse en esa parte, ¿no? Pero bueno, ya para finalizar, Caro, ¿quieres...? Sí, pues justamente creo que nos gustaría mucho que compartas algún mensaje para profesores que justamente también estén en tu posición de querer sumar, o incluso aquellos que tal vez no sepan cómo hacerlo, cómo trabajar este proceso con los estudiantes, sobre todo enfocarnos en primaria y secundaria. ¿Qué aconsejarías, ¿no? en este proceso de aprendizaje y de enseñanza? Pues tener el sentido de responsabilidad. Yo comencé mi discurso diciendo que el que ama la práctica ama enseñar, ¿no? Entonces, tener ese sentido de responsabilidad y esas ganas de querer formar ciudadanos de bien para nuestro país, y sobre todo de buscar. El maestro que busca, el maestro que tiene dudas, el maestro que cuestiona, es el maestro que aprende. Entonces, cuando algo no lo sabes dentro de un espacio en tu planificación, búscalo. Entonces, lo que pediría o lo que generaría conocimiento, pues es eso, tener dudas, ¿no? Y partir de esa duda para poder tener un conocimiento y poder compartir a partir de la práctica, pues todo eso que aprendiste. Entonces, creo que sentirte parte del grupo, sentirte parte del crecimiento de tu estudiante, es lo que va a hacer que hagas una práctica mejor, ¿no? Entonces, pues aconsejaría trabajar a partir de la motivación, a partir de las buenas palabras hacia los niños. Ya lo dijiste, no somos orientadores ni psicólogos, pero sí somos una parte importante en la parte emocional, ¿no? En la parte socioemocional de nuestros estudiantes. Entonces, en la medida que tú entiendas y que el niño vea que lo estás entendiendo, el niño va a querer aprender. Y a partir de ahí creo que surge el verdadero conocimiento. Claro. Híjole, pues creo que ahora sí en este episodio creo que Caro y yo nos quedamos como que más callados, porque, híjole, escucharte ha sido como que... Sí, bien bonito. Una explosión en nuestro cerebro, porque es bonito cuando escuchas a alguien que ama su profesión, ¿no? Independientemente si eres maestro, si eres contador y todo eso, que ama su profesión, la manera en la cual la explica, y justamente es lo que yo le decía a mis estudiantes, si tú le puedes explicar a tu compañero con palabras sencillas, ya ganaste, claro, ¿no? Entonces es muy bonito cuando tenemos invitados que nos hablan de su profesión o de su experiencia y que la cuentan
híjole, o sea, como que en ningún momento escuchamos no, pero es que me pasó esto, que no sé qué. Entonces, escucharte para nosotros ha sido un placer, Alan. Gracias, Sí, gracias por la invitación, Alan. muchas gracias. Gracias, Sí. y pues por ahí compártenos alguna red o contacto donde te puedan localizar, por si hay alguien que quisiera saber o consultar contigo. Ujú. Más Sí, información. bueno, soy de la vieja escuela, muy vieja escuela, no tengo redes sociales. Sí, es importante señalarlo, no tengo redes sociales, sin embargo, soy parte del equipo de Matemáticas para Todos, aunque no formalmente. En Matemáticas para Todos pueden contactarme a partir de los compañeros que forman parte de ese equipo. Soy profesor de la escuela primaria Díaz Mirón, Salvador Díaz Mirón del centro aquí de la ciudad, y me pueden encontrar en la Universidad Hispanoamericana o en la Universidad Pedagógica Veracruzana dando clases a los distintos niveles educativos. Parto de que a la semana tengo aproximadamente 100 alumnos. ¿No? Distintos, en donde desde nivel primaria, licenciatura y posgrados. Sí. Esa es mi experiencia y creo que esa es mi mejor promoción. Entonces, pues bueno, esos son mis medios de contacto. Y que es papá y que hace gym y todo, ¿no? Entonces, trato. ¿No? Entonces, pues qué gusto, Alan. Sí, la verdad, gracias. estamos muy contentos. Gracias. Y pues agradecerles a ustedes por seguirnos escuchando, Caro. Gracias por escucharnos, gracias por apoyar también el proyecto y porque esto realmente es la intención, ¿no? Seguir trayendo más personas que puedan compartir desde su experiencia y que sobre todo nos aporten no solo a mí y a Héctor, que estamos aprendiendo muchas cosas, es también a todos ustedes. Así que gracias, Alan, y pues mucho éxito en todo lo que igual para ustedes. Tengas por delante. Gracias. Nos vemos. Gracias. Hasta luego.